Aprovechemos de grabar entonces. Ahí estamos grabando. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con la descripción macroscópica de lesiones en medicina veterinaria. Yo soy Diego Yáñez, ¿cierto? Médico veterinario de la Universidad de Chile, diplomado en patología médica también de ahí, magíster en educación de la UPM, ya que me vine a la quinta región hace varios años ya. Actualmente estoy ejerciendo docencia en anatomía patológica veterinaria en la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, especialmente en San Fernando, ¿no? Ahí tengo algunos estudiantes presentes también, que les agradezco un montón. Y también de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, también estoy trabajando ahí. Soy parte de Animal Diagnóstico, que hacemos anatomía patológica veterinaria en la quinta región. También tenemos un ala de patología clínica, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Y hace un par de años inauguramos también Patología Veterinaria Santiago, con sede en la ciudad de Santiago, obviamente, donde retiramos tejidos de diferentes clínicas y estamos entregando el servicio de biopsia y citología especialmente. Pero no es exclusivo de Santiago, ya, así que vamos a conversar un poquito de eso enseguida. En la imagen tienen, ¿cierto?, esa clásica obra que es El grito de Edvard Munch, ¿cierto? Y también tienen ahí una representación histológica de unas vellosidades placentarias que se asemejan un montón, ¿cierto? Y tienen esta clásica imagen del tiranosaurio endometrial. Y pongo eso porque la histología es un arte, y la descripción de lesiones, que es lo que vamos a hacer ahora macroscópicamente, vamos a hablar de macroscopía primero, ¿cierto? Histopatología será para otra ocasión. Es un arte. La idea es pintar un cuadro en base a las palabras, al informe que nosotros representemos, que sea fidedigno de lo que estamos viendo en nuestro paciente y que nosotros podamos registrarlo y transferir eso a los dueños, a los colegas, en presentación de casos, en publicación de casos, o desde la misma clínica, ¿cierto? Para derivación, un paciente que a ti te lo derivan, entender qué es lo que te están describiendo. Entonces, el arte de la descripción es eso, es un verdadero arte de pintar un cuadro con palabras. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer acá y que ojalá cuando utilicemos diversas palabras todos nos imaginemos lo mismo. Esa es como la idea. He visto muchos informes de diferentes áreas que varían y uno tiene que preguntar a qué te refieres con este adjetivo, porque yo entiendo otra cosa, ¿sí? Típico es el caso de cuando se habla de difuso. Yo entiendo otra cosa de difuso que otros colegas. Sí, aquí la idea es que todos entendamos lo mismo y seamos capaces de pintar el mismo bello cuadro, utilizando las mismas bellas palabras y entendiéndolo. ¿Sí? Puesto de otra manera, es como estar en Timbuktu, sin ningún tipo de posibilidad de tomar fotos ni nada, y la única comunicación que tengo es vía oral con la otra persona. Y tengo un caso en Timbuktu que quiero conversar, digamos. Entonces tengo que saber traspasar esa información, tengo que saber describirle a la persona, a mi interlocutor, y que sea capaz de pintar este cuadro en su cabeza, no necesariamente viéndolo, sino en base a la descripción. Esa es como la idea. Es útil para animales pequeños, obviamente, para animales mayores, para animales exóticos. Esto es patología comparada, así que nos sirve a nivel de todas las especies, incluso en medicina humana es exactamente lo mismo. Así que es útil para todos, probablemente los que estamos acá. Somos, bueno, ya le mencionaba, ¿cierto? Somos Animal Diagnóstico, llevamos 10 años y medio casi en Quilpué trabajando en anatomía patológica, somos el laboratorio pionero acá, en ese sentido al menos. Y también somos parte del Centro Diagnóstico Veterinario Quilpué, que es nuestra clínica veterinaria, ¿cierto? Que también tenemos un enfoque más diagnóstico, más que nada. Y tenemos Patología Veterinaria Santiago, que hace un par de años ya lo fundamos y nos gustaría darlo a conocer un poco más. Soy parte también de la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria y también del CPG, el Latin Comparative Pathology Group, ¿cierto? Hace un par de años ya. Y hoy en la mañana tuvimos una actividad re buena, de hecho, de patología descriptiva, así que estamos siempre en eso. Ya hace, como les digo, más de 10 años. Ahí tienen el Facebook de nosotros también, si nos quieren ubicar o saben de colegas que les puede interesar el servicio, que lo necesiten, ¿cierto? Es Patología Vet Santiago. Y también tenemos el canal en YouTube donde seguramente vamos a subir
esta charla y las próximas, y casos y diferentes cosas que hemos estado publicando en el canal de YouTube Animal Lab Diagnóstico. Hay varios Animal Lab Diagnósticos, así que escríbanlo tal como está ahí, porque les pueden salir otras cosas, y son otro tipo de laboratorios, más bien clínicos, etcétera, sí. Pero en otros países no hay ningún, que yo sepa, en Animal Lab Anatomía Patológica Chile. Eso es lo que quería dar a conocer inicialmente. Bueno, ahora respecto de patología descriptiva, ¿cuál es nuestra meta? ¿Para qué vamos a hacer esto? Digamos, la idea es establecer qué es importante y cómo describirlo. En el sentido de que un paciente puede tener múltiples lesiones, muchas cosas, y yo tengo que saber discriminar entre qué es lo importante, lo esencial, lo que tengo que tratar, diagnosticar, y otros cambios que son secundarios, adyacentes, que pueden representar contaminaciones, o que no me van a representar la etiología directamente, o que son lesiones muy crónicas, por ejemplo. Y debo aprender a describir, de todas maneras, de todas maneras. Sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación. Una idea fundamental es que seamos capaces de comunicar los hallazgos observados en la clínica veterinaria diaria. Ese es como lo que a mí me gusta en hacer estas presentaciones. No me gusta hacer cosas muy de casos raros. Es interesante, pero en general me gusta hacer esto. Tengo otra actividad que ojalá en la próxima, que es cómo se manejan y se toman las biopsias, cómo se manejan y se toman las citologías. Eso me interesa mucho más para partir, digamos, que estar viendo casos especializados, muy, muy raros, ¿no? Primero tener muy claro esto, lo básico. Entonces la idea es comunicar hallazgos observados en la clínica diaria, en diversas especialidades, en cirugía, estudios de imágenes, en necropsia si hacen, ¿cierto? O incluso se puede extrapolar un poquito esta patología, pero eso es un poco diferente. Para tener la comprensión de los procesos utilizando un lenguaje común. El proceso es mental, ¿cierto? De saber mirar, describir, y respecto a esa descripción yo mismo saco una conclusión y digo, esto debe haber sido lo que le pasó a este paciente, o esto le debe estar pasando. Cómo lo trato, cómo busco la etiología, o qué etiologías pueden estar generando ese tipo de cuadro morfológicamente. Esa es como la idea, es como el algoritmo, y es un pensamiento bastante rápido, en realidad, una vez que se tiene la práctica o uno acostumbra a pensar de esa manera. Otra meta importante es interpretar lo observado, justamente lo que estaba señalando, y trasladarlo al lenguaje médico patológico. Sí, o sea, nada de que estamos hablando que tiene una masa, no, nada de eso. Eso no es lenguaje médico ni lenguaje patológico. Sí, tiene un absceso, una neoplasia, un tumor, un aumento de volumen, si gustan, que ya es como lo más ahí en la frontera, pero una masa jamás. Eso no dice nada. No me permite establecer un diagnóstico morfológico ni comprender la patogenia de la enfermedad. Si pienso que esa lesión, por ejemplo, es neoplásica, puedo entender muchas cosas. Si pienso que esa lesión es inflamatoria, puedo entender muchas cosas. Pues si me quedo con que una masa, no le pongo ningún tipo de característica. Entonces me quedo como ajeno de lo que puede estar ocurriendo con ese paciente. Y ese es un ejemplo clásico, seguramente hay muchos. ¿Cuál es la idea de eso? Establecer el diagnóstico morfológico, comprender de qué se trata la enfermedad, y con eso yo voy a poder tomar una decisión. Voy a poder hacer un tratamiento, voy a poder entender cuál es la etiología y obviamente tratarla o tomar medidas, porque muchas veces estamos trabajando con aves, peces, cerdos, etcétera, y tenemos que tomar medidas rápidamente. Esa es como la idea principal. ¿Cómo lo hacemos? Debemos observar los tejidos. Detenidamente hay que darle un tiempito a mirar, porque si uno mira superficialmente, a menos que tenga mucha práctica, yo no la tengo por lo menos, así que yo miro detenidamente siempre, para caracterizar, es decir, describir la lesión, uno puede escribirlo en un papel, no hay problema, o realizarlo mental es como la idea principal, y así interpretar lo observado. ¿Sí? No es lo mismo ver una lesión en una parte que ver la misma lesión en varias partes o en varios órganos, por ejemplo. Ahí algo pasó diferente. No es lo mismo ver una lesión más grande con una lesión más chica, ¿cierto? Ver lesiones de diferentes colores, de diferentes tamaños, distribuciones, diferentes delimitación. Todo eso te va a generar diferentes interpretaciones de tu observación. La patología macro, que es la que vamos a hacer ahora, se centra en las lesiones visibles al ojo desnudo. Y eso es bueno, muy bueno, siempre hay que tenerlo presente,
pero también hay que tener presente muchas veces que hay lesiones que no son visibles al ojo desnudo y ahí es donde participa la histopatología. Ujú. Y normalmente son complementarias. Especialmente cuando hay lesiones visibles, obviamente, al ojo desnudo, te orienta mucho a dónde toman las muestras, qué es lo que vas a hacer, cuáles son las posibles etiologías, etc. Lo bueno para todos nosotros es que no hay una forma estricta de describir, ¿sí? Lo único que hay que tratar de ser metódico en la terminología, pero el orden, por ejemplo, como vamos a ver que se establece un diagnóstico morfológico, puede variar un poquito, no hay ningún problema mientras se abarque todo lo que corresponde. Así que no hay nada estricto aquí, pero hay que saber hacerlo. ¿Y para qué? Uno, determinar problemas, ¿cierto? Y tomar las decisiones en forma rápida. Eso se traduce como establecer un diagnóstico lo más rápido posible. De mirar a un paciente, imagínense, no sé, algún paciente dermatológico, de mirarlo, ¿cierto? De que se sube a la mesa y mirarlo un poquito y ya tener más o menos establecido una lista de diagnóstico inmediatamente. Ocasionalmente, esta observación y descripción nos permite determinar una enfermedad en forma altamente sugerente o específica. Hay lesiones que se llaman patognomónicas, cada vez son menos, ¿eh? Pero aún hay algunas lesiones que son propias y únicas de ciertas enfermedades. Teniendo esa lesión, de ver al paciente o de mirar esa lesión, estamos. No hay discusión. Cuando uno describe y observa, ¿cierto? Va a haber diferentes patrones. Y si empieza, por ejemplo, a hacer, utilizo este ejemplo porque es lo que hago yo, pero si hacen, por ejemplo, necropsia o muchas laparotomías por algún motivo, por algún estudio, y se le empiezan a repetir ciertos patrones morfológicos, sabrán que hay un mecanismo similar detrás de todas esas enfermedades, una patogenia similar. Puede que estén frente al mismo agente. Entonces lo que hacemos, más que observar características puntuales, lo transformamos a la observación de patrones morfológicos. Y la idea también, o otra de tantas ideas de hacer esto, es establecer las muestras que serán necesarias para llegar a un diagnóstico etiológico en caso de ser necesario. ¿Cierto? Ahí debo saber si veo cierto tipo de lesión, tendré que tomar citología, tendré que tomar biopsia, ¿me servirá realizar un tratamiento empírico? O tengo, por ejemplo, alguna toma de microbiológica, ¿cierto? Si yo veo un patrón morfológico y me sugieren, por decir algo, infección bacteriana, yo inmediatamente sé lo que tengo que hacer. Tengo que tomar una muestra para cultivo antibiótico. O al menos para el diagnóstico microbiológico. Entonces, si se fijan, es toda una línea de pensamiento rápido, de entender cómo se distribuyen las lesiones, su forma, su color, etcétera, todas las características que vamos a ver y tomar una decisión al respecto, que puede ser establecer el diagnóstico, te permite entender la enfermedad, a veces no sabes cuál es la etiología, pero entiendes de qué se trata igualmente, qué fue lo que puede haber pasado, y puedes establecer una lista de prediagnóstico. Y también, qué muestras voy a necesitar para confirmar mi diagnóstico. De gran importancia. Veamos entonces qué elemento utilizamos en la descripción macro. El primer elemento que ocupamos es la distribución de las lesiones. Sin duda, uno de los elementos más interesantes o más que salta a la vista en realidad cuando nosotros estamos viendo algún caso y tenemos que describirlo. ¿Cierto? La distribución, para describir distribución, que puede ser única, como en este caso, en este individuo, que puede ser un histiocytoma, por ejemplo, puede ser un querion dermatofítico, puede ser algún otro tipo de neoplasia, que es una lesión única, versus esta lesión que está en dos partes diferentes, ¿cierto? De este gatito blanco, que como todos ustedes saben o se imaginan, muy probablemente es un carcinoma escamoso. Pero respecto a la distribución de la lesión, ¿cómo las llamo? Cuando tengo una lesión única, ¿cierto? La llamo lesión focal. Y cuando tengo esta lesión de dos para arriba, digamos, ¿cierto? Dos o más lesiones, se le denomina lesión multifocal. Eso es esencial para la descripción.
Entonces, una lesión, lesión focal, varias lesiones de 2 para arriba, lesión multifocal. Hay algunas modificaciones, como por ejemplo en este caso, siento que el individuo tiene una dermatitis que parece ser vesicular o vesiculopustulosa, ¿cierto? Con despigmentación del morro. Ahí tienen múltiples lesiones que están tendiendo a juntarse. Por ejemplo, si las ven acá, van a ver múltiples costras, vesículas, úlceras, etc. Esta es una lesión vesículo-costrosa, pero que tiende a juntarse. Son varias vesículas que tienden a romperse y a unirse. En ese caso, la lesión se denomina multifocal acoalescente, es decir, que se están juntando. También es importante ese término, que habla, ¿cierto?, de la progresión de la enfermedad que está avanzando. Y ahí tienen un ejemplo de un vaso, ¿cierto?, que el vaso más pequeño de arriba es el vaso normal. Jennifer me consulta, bueno, una cosa más de otro tipo, pero si se realizó citología y sale con bacterias tratado con el antibiótico sensible a la bacteria encontrada, pero no hay respuesta, biopsia sería lo sugerido, de todas maneras, porque por ejemplo, puede ser una contaminación superficial o una contaminación secundaria, pues, y usualmente es así. Usualmente es así. Lesiones contaminadas dermatológicas y posteriormente usted elimina las bacterias y la enfermedad sigue. Y ejemplo muy que se me ocurre a la rápida es la dermatitis atópica, que se contamina con pioderma, ¿cierto? Si ustedes curan la pioderma, bueno, mejora un poquito, pero la etiología real, digamos, que favoreció esa pioderma, no ha sido eliminada. Entonces, lo mejor, cuando ya no se puede, en ese caso la dermatitis atópica, que de hecho es así, se debiera hacer histopatología que te puede ayudar un poco. Volviendo al ejemplo, tienen un vaso, ¿cierto? El de arriba, que es un vaso anatómicamente normal, y tienen el vaso de abajo que está lesionado. 4 veces el otro, más o menos, de grosor. Quiere decir que el órgano está completamente afectado. ¿Sí? A eso se le denomina lesión difusa. ¿Vale? No nos confundamos con que algo que yo no sé dónde empieza, dónde termina, se llame difuso. Lo que no tiene bordes bien delimitados, eso no se llama difuso. Difuso es un órgano completamente afectado. Cuando tenemos bordes que no puedo delimitar, se llama pobremente delimitado. ¿Vale? Yo sé que hay gente que ocupa difuso cuando hay algo que no puede delimitar. Difuso como borroso. ¿Vale? Así que difuso significa en patología y en medicina algo completamente afectado, 100%. ¿Vale? Lo otro es delimitación del tejido, que lo vamos a ver enseguida. Elementos súper importantes. Respecto a la interpretación de una lesión focal, ¿cómo la puedo interpretar? Primero, ¿cómo yo me doy cuenta, cierto, de una lesión única sobre un fondo que puede ser normal o no? Ojo. Por ejemplo, ese vaso, yo veo una lesión allí que puede ser un hematoma, un hemangioma, un foco de hemopoiesis extramedular. Pero no sé si el resto del vaso tenga alguna otra lesión o no. Puede ser normal o puede que no, pero la lesión es la que resalta sobre ese fondo, ¿sí? Esta lesión única, que al ojo es única. Es simple de visualizar, pero es bien difícil de interpretar en realidad. Porque de dónde salió, cómo llegó, de qué se trata, muchas veces vamos a necesitar histopatología o diagnóstico citológico, nada más. De hecho, si se fijaron el vaso que está ahí, yo les di 2 o 3 morfológicos totalmente distintos. ¿Qué incluye una lesión focal? Que puede incluir, ¿cierto?, alopecias focales, lesiones inflamatorias focales, que pueden ser planas o elevadas, ahí va a depender, ¿no? Lesiones absedativas, lesiones neoplásicas, lesiones quísticas. Así que tienen un amplio espectro igual para ver de qué se trata. Obviamente, si tienen la posibilidad de acceder al órgano como está ahí ese vaso, lo que hay que hacer es cortarlo a la mitad y mirar, ¿no? Si toman la pieza quirúrgica, a la gente que hace cirugía, yo igual les recomiendo que corten las cosas a la mitad. Puedan verlo. Siempre van a aprender algo, se van a dar cuenta de cosas. Se van a dar cuenta de que es un quiste, se van a dar cuenta de que una lesión pobremente delimitada, que es muy dura, que es blanda, etcétera, de cosas, les va a servir mucho para la descripción. Y así entender de qué se puede tratar inicialmente. Igual hay que mandar la biopsia y todo para confirmar. Una lesión focal, cuando es grande,
puede ser focalmente extensiva, así se le denomina cuando una lesión focal es muy grande. Por ejemplo, recibí yo hace muy poquito, bueno, falleció el paciente, pero recibí hace muy poquito supongo, que no alcancé a procesarlo siquiera, un sarcoma que debe medir 15, 20 centímetros, ¿no? Y era de un gato. Yo creo que es una lesión focalmente extensa, abarcando como un 60% del pobre gato. Obviamente falleció. Entonces, a esas lesiones se les denomina focalmente excesivas. Un gran foco. También es un término bien descriptivo. Aquí tiene una lesión focal clásica, ¿cierto? Se nota que este bebé es un jovenzuelo. Una lesión de tipo papilomatosa, ¿cierto? Un papiloma. Y le pueden describir, si nos adelantamos un poco, ¿cierto? Como una lesión verrucosa en el labio inferior, ¿cierto? De X tamaño, pónganle que es de 1 centímetro, eh, papilomatosa o verrucosa, ¿cierto? Exofítica, eh, pedunculada, bien delimitada, rosada. No sé si les digo eso y se imaginan más o menos lo que está en la foto. Esa es como la idea. Y una lesión multifocal, de hecho ahí ocupo el mismo ejemplo, ¿no? Ahí tienen un perro con papilomatosis oral, donde tiene múltiples papilomas floridos, ¿cierto? En labios, en lengua, por dorsal, por ventral. Y nosotros lo podemos describir como más de una sola lesión sobre un fondo normal o normal, no se olvide. Va de 2 a muchas, las que puedan contar, ¿cierto? Va a requerir información adicional. Yo tengo que describir si es multifocal diseminada, como la que tienen arriba, por ejemplo, yo la llamaría multifocal diseminada. O lesiones como la que está abajo en ese riñón, que yo la llamaría multifocal miliar tal vez, ¿cierto? Que son pequeños focos. Miliar viene de una palabra relacionada con semillas, ¿sí? Son como pequeñas semillitas en todas partes. Entonces, tienen lesiones multifocales diseminadas, miliares, donde son muy pequeños focos, por ejemplo. También son términos muy útiles. Pueden ser lesiones sincrónicas o asincrónicas, y eso va relacionado con el tamaño. Lo vamos a ver también enseguida. Lo importante es que cuando tiene lesiones de distribución multifocal, usualmente implica diseminación vía hematógena. Entonces, si yo tengo lesiones multifocales, debo tener cierto tipo de prediagnóstico establecido, que pueden ser una diseminación de bacterias, una diseminación viral, una diseminación neoplásica, ¿cierto? Cualquier tipo de agente infeccioso. También se describen las aspiraciones, los pacientes con neumonía por aspiración, y también en trastornos metabólicos donde la alteración o el agente o la molécula que esté baja o alta va a estar en sangre, por lo tanto va a afectar multifocalmente a los órganos, pudiendo llegar a ser difusa si es que el individuo aguanta lo suficiente para eso, ¿no? Entonces, si se fijan, nuestro listado de prediagnóstico difiere respecto de una distribución multifocal con una focal. De inmediato ya puede ser algo diferente. Y ya comprendemos la patogenia y la enfermedad bastante rápido, por lo demás. La lesión multifocal acoalescente, que es la que tienen ahí en la radiografía, si se fijan también, perfectamente pueden utilizar el lenguaje que estamos viendo en la descripción radiológica. ¿Cierto? Tienen lesiones multifocales acoalescentes que están abarcando, hoy soy cero radiólogo, pero si no me equivoco, el parénquima pulmonar, me parece que el mediastino, ¿cierto? Y bueno, ahí la flecha me imagino que está indicando metástasis a hueso también. Son lesiones entonces multifocales que comienzan a unirse en el tiempo. Y eso quiere decir que es un proceso activo que se va expandiendo y no puede ser contenido por el sistema inmune. Hay lesiones que llegaron antes, que son las más pequeñas, lesiones, o sea, son las más grandes, perdón, lesiones que llegaron después, que son las más chiquititas y que se van juntando para formar lesiones más grandes. ¿Cierto? Eso indica entonces la constante diseminación. El típico patrón que se ve, ¿cierto? Por ejemplo, las lesiones neoplásicas, que son las que estoy mostrando en la imagen. Pueden ocurrir en una o varias tandas u oleadas, ¿cierto? Se inicia con células que viajan, inicialmente se forman focos y posteriormente viajan otras más,
¿cierto? Por eso varían en tamaño. Entonces se supone que las más grandecitas son más antiguas, porque se han ido juntando células allí, mientras que las más pequeñas son más nuevas. Eso no tiene por qué ser 100% así, pero es de toda lógica que así sea en la mayoría de los casos. Lesiones multifocales acoalescentes, entonces, como les digo, pueden ser granulomas asociados a infecciones fúngicas, por ejemplo, a infecciones bacterianas, también a enfermedades neoplásicas, principalmente. Y las lesiones difusas, nuevamente entonces no nos olvidemos que la lesión difusa es aquella que afecta al 100% o casi al 100% del órgano. Lesión implica entonces gran severidad con un proceso muy extendido. Puede ser un proceso de mayor data, o sea, crónico, o de alta severidad. Y lo malo que tiene la lesión difusa es que es súper paradójica, porque la lesión focal yo la veo inmediatamente. Resalta sobre el fondo del órgano que estoy estudiando, ¿verdad? Pero tengo la lesión difusa que puede pasar desapercibida si yo no conozco al dedillo la anatomía y la coloración del órgano, los tamaños esperados, etcétera. Porque contra qué la comparo si está todo el órgano afectado. Tendría que tener un estándar para todo esto, para todos estos pacientes, ¿cierto? Tener una radiografía de tórax de un paciente normal puesta siempre y que sea del mismo tamaño, misma raza, etcétera, para la comparación. Entonces puede ser paradójicamente complejo lograr diagnosticar una lesión difusa. También implica entonces la alteración del órgano completo, con diseminación sanguínea de algunos agentes, por ejemplo, que se extienden ya descontroladamente. Y ahí tengo una imagen de alopecia difusa, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene un patrón más bien endocrino, y tienen, por ejemplo, abajo en la radiografía, un gran corazón. Dicen siempre que es bueno tener un gran corazón, pero en este caso no parece ser tal, es demasiado, demasiado grande. Y por ejemplo, las cardiomiopatías dilatadas, las cardiomiopatías hipertróficas tienden a ser procesos de lesión difusa, a todo el miocardio afectado. Ese es un muy buen ejemplo que de repente se nos puede pasar en la descripción. De decir, difusamente el miocardio está engrosado, especialmente en ventrículo derecho, izquierdo, septo, etc. Entonces, ese es el punto importante de describir la delimitación. Si describimos la demarcación de los tejidos, donde nosotros estamos viendo, tal como les mostré, puede ser en radiología, puede ser una descripción en una cirugía, muchas veces les piden reportes de cirugía o de oncología o lo que gusten, así que, o hacen necropsia, si trabajan en pollos, peces, etcétera, tienen que saber describir ese tipo de distribución. La demarcación, por su parte, afortunadamente son dos variantes, ¿cierto? Bien delimitada capsulada o pobremente delimitada. Implican diferentes cosas, ¿no? Este es un hígado con una lesión claramente capsulada, muy bien delimitada. Yo cuando veo eso me hace sospechar que más probablemente es benigno, ¿cierto? No tiene algún grado de infiltración notable, está delimitada por un tejido conectivo, sugiere benignidad. Obviamente hay que hacer el estudio histopatológico de todas maneras, pero al ojo sugiere mayor benignidad comparado como por ejemplo con esto, ¿cierto? Una lesión neoplásica que está eh, empujando por detrás de los ventrículos cerebrales y los está comprimiendo y obliterando prácticamente, y que no tengo idea más bien dónde empieza y dónde termina. A eso se le denomina pobremente delimitado o mal delimitado, no difuso. Y sugiere malignidad de todas maneras. Una lesión infiltrativa puramente capsulada y que está generando disrupción de la estructura normal del tejido. O sea, lo más probable es que esa lesión mal delimitada sea al menos infiltrativa. Así que es un dato también importante cuando uno está haciendo palpación de un paciente oncológico, uno lo palpa y de eso se trata, saber si está bien delimitado o no, ¿cierto? Es decir, está adherido al plano muscular, puedo moverlo libremente, ¿cierto? Eso sugiere benignidad o malignidad dependiendo del caso. Sugiere, ¿sí? Así que siempre es bueno también tener claridad respecto a eso.
En detalle, ¿cierto? El significado de una lesión bien demarcada indica que la lesión corresponde a un tejido diferente al órgano donde está sentada. Punto importante, ¿cierto? Y está bien delimitada, a veces no capsulada, pero bien delimitada del tejido normal. Puede estar relacionado con lesiones neoplásicas, más frecuentemente benignas en esos casos, lesiones quísticas. De hecho, las lesiones quísticas, ¿cierto? Son una envoltura de tejido conectivo revestido por un epitelio, ¿cierto? Que puede producir diferentes cosas, queratina, puede producir un exudado seroso, no pueden ser quistes parasitarios, por ejemplo. Y ahí tienen, por ejemplo, otras lesiones que no son neoplásicas, pero que sí están bastante bien delimitadas, como son los infartos. ¿Cierto? Y tienen un infarto multifocal, me atrevería a decir que por ahí acualescente en algunas partes, en la corteza renal, ¿cierto? Que están delimitados por este halo rojo, que justamente nos permite decir que están bien delimitados, ¿no? Por este halo hemorrágico e inflamatorio. ¿Cómo puedo describir eso de momento? Como lesiones multifocales acualescentes abarcando la corteza renal y que se extienden parcialmente hacia la médula y que están bien delimitadas por un halo rojizo. No lo he interpretado, lo estoy describiendo nada más. Después le pongo una interpretación en el enunciado del diagnóstico morfológico, que es el remate, digamos, de toda esta caracterización. Por su parte, ¿qué significa una lesión mal demarcada, pobremente demarcada? No existe una frontera clara entre el tejido y la lesión. ¿Se fijan que eso suena bastante mal de inmediato? Para mí suena muy mal de inmediato. ¿Sí? El tejido lesionado es similar al adyacente. Por lo tanto, puede abarcar procesos inflamatorios, puede abarcar edema, puede abarcar hiperplasia, como ven en esa hiperplasia prostática, que puede ser pobremente limitado o difusa, ya que está afectando a todo el órgano, a eso me refiero. Y una lesión mal demarcada que indica que hay un proceso que no se puede contener, es decir, que está avanzando contra la defensa del huésped, probablemente contra algún tratamiento, ¿cierto? O que presenta una naturaleza gradualmente infiltrativa. Ejemplos de eso, ¿cierto? Neoplasia invasora. Probablemente uno de los mejores ejemplos, ¿cierto? Aquí tienen una lesión neoplásica que está desplazando la línea media del cerebro hacia un lado, por eso sé que está ahí, y además si se fijan, toda la blanca de ese lado, si lo comparo con el otro hemisferio, está totalmente effaced, ¿cierto? Totalmente destruido o desaparecido. La neo está aquí. Por efecto, ¿cierto? Anatómico puedo distinguirla. ¿Dónde empieza, dónde termina? No tengo idea. Ahí debo hacer, obviamente, histopatología y me sugiere invasión, claramente de la blanca con desaparición del tejido. Esta es una lesión, entonces, pobremente delimitada, claramente una neoplasia invasora. Otra característica importante es el contorno de las lesiones, ¿cierto? Y el contorno puede ser elevado o deprimido. O puede ser plana también, ¿no? Una lesión elevada implica sencillamente que algo se ha agregado. Hay expansión del tejido, incluso elevación como la que están viendo en la imagen. Que es una imagen que me prestaron cuando fui a Davis, a San Bernardino, California, la doctora Kini, que fue maravillosamente buena persona conmigo mientras estuve ahí. Algo se añadió. ¿Qué será? No tengo idea, ¿cierto? Voy a hacer una sección y voy a ver la textura del tejido, incluso puedo pensar en el olor del tejido, no corresponde ver algo como esto. Si les digo que es un bovino o un rumiante, probablemente se imaginen de qué se trata. ¿Cierto? ¿Qué se puede acumular en un tejido? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen en este tejido acumulado es pus. Exudados supurados, si gustan, ¿no?
tienen múltiples lesiones absedativas, elevadas, bien delimitadas, multifocales, ¿cierto? Que expanden el parénquima hepático. Por ahí va más o menos la descripción de esa lesión. Algo se añadió, en este caso exudado supurado, pero puede añadirse edema en un tejido, ¿cierto? Puede añadirse sangre, y por ahí me encantó en una charla que me dijeron, yo no lo había pensado así, pero me dijeron, pueden añadirse más células, ¿sí? Eso implica probablemente hiperplasia, o neoplasia, o inflamación. La inflamación también es añadirle células. Pueden ser principalmente ese tipo de cambios los que añadan un contorno elevado a un órgano. En este caso es una hepatitis multifocal supurada, ¿cierto? Que, si no me equivoco, era un caprino, y si no me equivoco, era linfadenitis gaseosa. Y el otro tipo de contorno principal es cuando algo está deprimido. Quiere decir que algo se ha perdido y el tejido presenta, o el tejido está comprimido y colapsado. Eso también ocurre. Por ejemplo, cuando tienen neoplasia intracraneana, se comprime el cerebro, o si tienen algún crecimiento intratorácico, puede comprimir los pulmones y generar colapso. Y el órgano va a estar más chiquitito, más deprimido, producto de la compresión. Tienen, por ejemplo, a nivel renal, una lesión con pérdida de tejido, con un contorno deprimido que corresponde a un infarto crónico. Justamente como lo mencionan, podría ser una lesión con tejido fibroso, exactamente, es un infarto crónico reparado con retracción del tejido conectivo y va a generar depresión. Las cicatrices generan depresión. Algunas son proliferativas, eso sí. Pero en la piel pueden generar un poco más de aumento muchas veces, y con el tiempo, a largo plazo, generan depresión. Toda cicatriz termina siendo, o la mayoría, a menos que sean queloides y otras cosas, terminan siendo deprimidas. Por ejemplo, estómago, tienen una lesión redondita en depresión, que tiene sangrado aparentemente y que corresponde a una úlcera gástrica. Se perdió el epitelio. ¿Por qué? No tengo idea. Se perdió el epitelio, ahora tenemos que interpretar, ir buscando la causa, hacer histopatología o ver otras lesiones. Por ejemplo, si el paciente tenía azotemia, puede ser una gastritis urémica, por mencionar algún ejemplo rápido. O pueden tener lesiones que dan este aspecto, ¿cierto?, de manchas rojas en depresión, que es el caso particular de la telangiectasia. Es raro de ver, lo más frecuentes son probablemente las lesiones cicatrizadas o las lesiones ulcerosas, obviamente. La forma puede ser orientativa de el tipo de proceso que está ocurriendo, qué estructura está dañada en el órgano. Así que eso también lo hace bastante interesante de pensar. Usualmente se utilizan términos geométricos como redondeado, ovoide, triangular, rectangular. Por ejemplo, una lesión redondeada, la que tienen ahí en esta sección. Hay más, sí, si se fijan, una, dos, tres, y esta que está cortada por la mitad, que yo la llamaría redondeada bien delimitada, ¿no? Puede orientar a las estructuras que están siendo dañadas, y por ejemplo ocurre cuando hay daño o oclusión trombótica, por ejemplo, de ciertos lechos vasculares, como en el infarto que vimos anteriormente, que son triangulares, los infartos agudos. Tiene que ver con la oclusión trombótica de algunos vasos a nivel de la frontera, usualmente de la corteza y la médula renal, o por ejemplo tiene esta lesión que es característica con trombosis y vasculitis de la piel en los cerdos, que da ese aspecto romboide, que es la erisipela. Entonces, cuando yo la describo, imagínense si conocen la erisipela, ahora que la ven, yo los llamo y les digo, ¿sabes que tengo un cerdo con lesiones multifocales que son como cuadraditas o romboides rojas? ¿Cierto? Y que están afectando multifocalmente la piel del individuo. Me imagino que la mayoría, si no todos, se imaginan algo como esto, y muy probablemente erisipela. En base a una pequeña descripción. Así que va sirviendo bien el proceso. Otra cosa que es importante de pensar es que las lesiones tienen diferentes colores, ¿cierto? Y
como dicen los poetas, no es baladí que eso sea así, sino que tiene cierta significación. Cuando el tejido es muy oscuro, el tejido dañado, indica que hay una alta relación de pigmento versus el tejido, ¿cierto? Como puede ser, por ejemplo, músculo, hígado o vaso. Cuando el tejido es claro, es porque tiene un bajo contenido pigmentario, abundante grasa como pulmones, cerebro y linfonodos. Entonces se puede añadir más color, o un color más oscuro a un pulmón, o puede haber un color más claro a nivel de un vaso y algo va a significar. Por ejemplo, tejido de un felino, ¿cierto? Corazón, donde tienen lesiones enrojecidas, multifocales acoalescentes de diferentes tamaños, abarcando la cara externa por lo menos, no hay corte, ¿cierto? La cara externa del miocardio, sí, principalmente ventricular. Pero entre medio, si se fijan, la musculatura está bastante blanquecita. Rosada muy pálida, digamos. Eso no es propio de un miocardio, por lo tanto tienen ahí una lesión, ¿cierto? Inflamatoria o necromorrágica del miocardio. Se ha agregado inflamación, se ha agregado edema y eso hace que el tejido que es más oscuro empiece a volverse más claro. En el, también mezclado con los focos hemorrágicos. Algo parecido aquí en este tejido de un cerdo, ¿cierto? Donde tienen color que se ha agregado. Está rojo hemorrágico, ¿cierto? De rojo intenso, digamos, ya que estamos describiendo nada más rojo intenso. Y al centro, todos hemos visto, conocido la carne de cerdo, al menos de vista, aunque algunos no la prueben, etcétera, pero la han visto, la reconocen, saben cómo tiene que ser. Esta es blanca. De una palidez extrema, eso quiere decir que ha habido algún cambio en ese tejido y en este caso, ¿cierto? Aparte del edema que se nota por fuera, ¿cierto? Todo el tejido brillante como que lo hubieran bañado con agua, ¿verdad? Aquí incluso se nota un poco. Van a tener estas áreas claras que representan necrosis y que están bordeadas también por un halo hemorrágico. Entonces, ¿aquí qué pasó? Se perdió el pigmento del músculo. ¿Y qué puede representar que se haya perdido el pigmento de la mioglobina? Ruptura del músculo, básicamente. Puede disminuirse o atenuarse por edema, por ejemplo, por inflamación. Pero el músculo blanco, que es la enfermedad que estamos viendo aquí, es necrosis. Tejido de un burrito, ¿cierto? Que este también lo vimos en Davis, en San Bernardino, California, con la doctora Janet Moore y el doctor Paco Usal. Tenemos, ¿cierto? Un hígado. Tenemos, aunque no me crean ustedes, este es un páncreas del burro. Tenemos una coloración más clara de ambos tejidos. Bueno, y aquí no tengo una regla, pero este órgano era muy pequeño, estaba por detrás del estómago, o sea, por delante del estómago muy chiquitito y el estómago lo tapaba. Y tenía este páncreas también de un tono grisáceo amarillento. En el caso del hígado, ¿cierto? Nosotros sabemos que tiene que ser más bien como café oscuro, ¿verdad? En este caso es bastante más clarito. Y estaba muy pequeño, disminuye el tamaño además. Este tejido entonces lo que tenía era acúmulo de grasa y acúmulo de tejido conectivo. ¿Cierto? La acumulación de tejido conectivo, la fibrosis también hace que los órganos se vuelvan más claros. El tejido conectivo es claro, es blanco o rosado muy pálido. Como el parénquima está siendo reemplazado por ese tejido, más la infiltración grasa del órgano, hacen que el órgano se vea más pálido. Y puede adquirir coloración más amarillenta, producto de la grasa, ¿no? El hígado graso es amarillento. Aquí tienen otra imagen, ¿cierto? Del páncreas que también está adquiriendo una tonalidad amarillenta. ¿Sí? Que tiene una tonalidad amarillenta y que correspondió en este caso también a tejido graso, especialmente aquí focos de necrosis de la grasa. Y también mucha necrosis del tejido. Este paciente, este burrito murió por pancreatitis crónica.
De hecho, el páncreas, si se fijan, se ve multilobulado, no es ese páncreas rosado, homogéneo que nosotros vemos normalmente. Y además tienen focos de necrosis grasa alrededor. Entonces, la inclusión de grasa, la fibrosis, la necrosis, van a hacer que los tejidos sean más pálidos de lo normal. Color, ¿cierto? Esto fue lo primero que yo vi cuando llegué a San Bernardino. Saludé, me dieron una vuelta por el recinto y me dicen necropsia, y esto fue lo primero que vi. Sobreviví. Si no hubiera sabido de qué se trataba, seguramente me mandaban de un vuelo de vuelta a Chile. Pero me salvé. En este caso tienen tejido de un equino, ¿cierto? Que es cavidad torácica, obviamente. Y si se fijan, tienen diversas coloraciones, pues tienen rojo, un rojo intenso, tienen un rojo oscuro y tienen amarillo. ¿Qué significa, cierto? Rojo, sangre. Siempre tenemos que pensar que rojo o rojizo es sangre o hemoglobina. Rojo oscuro, y más bien cafezoso, ¿cierto? Yo tiendo a pensar entre contaminación con sangre y pus. Se parece como al color que dan muchas veces los piotórax de los felinos. Y el amarillo, ¿qué representa? Fibrina. De hecho, si se fijan, hay estrías de fibrina que están adheridas entre la pleura, ¿cierto? Y entre la parietal y la visceral. En este caso, entonces, era una pleuritis supurada o fibrino necrotizante la llamamos en ese caso. Entonces, amarillo, pus o fibrina. Depende, si es amarillo líquido, ¿cierto? Probablemente sea pus. Si tienen este aspecto como de tela, ¿cierto? O esta estría, el amarillo significa fibrina. Si ven el amarillo en el tejido conectivo, en la piel, en la dermis, ¿cierto? En la esclera, también tenemos que pensar en bilirrubina. La peritonitis infecciosa felina también es amarilla, ¿cierto? Es un amarillo ámbar bien bonito. Entonces, de solo mirar el color, yo puedo saber algunas cosas, ¿cierto? Respecto al daño morfológico que tengan los órganos, a la etiología posible, ¿cierto? Y es lo mismo, por ejemplo, con las efusiones torácicas. Si yo tomo una efusión, que ahora justamente me llegó una, y que tiene aspecto lactescente, ¿cierto? Que es como una leche, la probabilidad más gigantemente grande es que eso sea kilo, solo de mirarlo. Obviamente vamos a hacer el examen citológico y todo, ¿cierto? Pero de mirarlo, cuando uno lo saca y dice, esto es kilo. En cambio, cuando está sacando pus, que sale un exudado grisáceo, ¿cierto? Maloliente, también lo mires, esto es un piotórax. Si vemos cambios rojizos, ¿cierto? Que sacamos algo que parece sangre del tórax, lo más probable es que sea sangre libre. Entonces, solo por mirar el color, solo por hacer la observación, ya podemos entender muchas cosas respecto también de los exudados. En resumen, el rojo significa sangre. Ahora, ¿dónde está presente la sangre libre? En la hemorragia, naturalmente, en los fenómenos de congestión, el rojo es más oscuro. En los procesos de infarto, especialmente el infarto agudo, como vimos en algunas imágenes, sangre o hemoglobina libre. A veces hay hemoglobinuria y hemoglobina libre. Blanco, necrosis de coagulación, como vimos en tejidos musculares. Las áreas de fibrosis, las cicatrices a veces tienden a ser bastante blancas. Cuando uno corta una neoplasia, la mitad muchas veces son blancas. Van a ver o tenuemente rosadas, como pueden ser los linfomas, por ejemplo. Y muchas veces hay individuos que tienen pus bastante blanco, como los conejos. No sé si lo han visto, y el pus es blanquecino, por ejemplo. Amarillo, tienen la degeneración grasa, como la vimos en el hígado del burro. El pus también puede ser amarillo. Ahí obviamente, ¿cómo lo discriminamos? Haciendo estudio citológico, naturalmente. Amarillo la fibrina, bilirrubina y la necrosis del sistema nervioso también se ve amarillenta. ¿Podemos ver otros colores? Claro. Negro, por ejemplo, como en los melanomas.
lesiones melanizadas, en la inflamación es crónica en algunas especies, pero principalmente la neoplasia melanocítica. Y también podemos ver colores verde azulosos en individuos que ya están en franca descomposición también, especialmente a nivel del abdomen, que de lejos de solo mirarlo, uno ve el abdomen distendido, ese color, y dice, esta necropsia no la hago yo, porque probablemente no me sirva mucho, a menos que sea muy necesario. Producto de la descomposición, eso se llama sulfameta hemoglobinemia. Y si tienen algún otro color que se les ocurra que hayan visto, me podrán decir. Ese es un verde azulado, el que le estaba comentando anteriormente. El tamaño también es importante y es bueno siempre realizar una medición objetiva de las lesiones que observamos. Imagínense si ustedes me dicen, tengo una lesión grande, tengo una lesión mediana o una lesión chica. Puede ser muy variable, ¿cierto? Entonces lo mejor es decir, tengo una lesión de 1 centímetro cúbico, tengo una lesión de diámetro mayor de 3 centímetros. Eso es mucho más objetivo, mucho más claro, y es lo que se requiere cuando estamos haciendo informes. De hecho, ahí les pongo el mejor ejemplo. En ambos casos, que corresponden a lesiones nodulares elevadas, ¿cierto? Este está un poquito más ventral, este está más en línea media, ¿cierto? En la piel, entre el abdomen y el tórax. Pero en ambos casos se trata del mismo tipo de lesión. Si me manda la citología o la biopsia, son exactamente iguales. Entonces la descripción es la que va a hacer una diferenciación obvia entre ambos casos. Y sugiero yo que sea así, que sea con un caliper, ¿cierto? Que tengan la posibilidad de medir, con una winchita de medir. O muchas veces, si no está esa posibilidad, se puede utilizar, esto es más antiguo obviamente, es como la pulgada que en algún momento se hablaba, ¿cierto? Los pies, las pulgadas, etcétera. De utilizar objetos de tamaño conocido. Eso sí que yo lo veo mucho, que dicen del tamaño de una pelota de ping-pong, del tamaño de una moneda de 100 pesos. Bueno, a mí me gustaría que me dijeran cuál, la más antigua, la más nueva. Yo soy viejito, así que tenía monedas de 100 pesos grandes. Pero del tamaño de una mandarina, eso también es un poco variable, pero uno más o menos se lo imagina. Pero siempre sugiero que la medición sea objetiva. Y en caso imposible, utilizar algún objeto conocido. ¿Qué pasa con los órganos respecto a su tamaño? Si un órgano ha aumentado, naturalmente, a lo mejor son cosas de perogrullo, pero uno tiene que pensarlo con claridad. Si un órgano está aumentado de tamaño, significa que algo se ha añadido. Déjame volver porque tengo una pregunta. Esta yo la describo como una lesión elevada de X tamaño, no sé si mide 1 centímetro, pero pongámosle, lesión alopécica elevada, rosada, ¿cierto? De 1 centímetro aproximadamente, bien delimitada. Y la otra, lesión de, vaya a saber cuántos centímetros, ulcerada, ¿cierto? Extensivamente ulcerada. Eso también es muy probablemente un buen término para describirlo y hacer la diferencia entre ambos. Cuando un órgano ha crecido, quiere decir que el órgano ha aumentado de tamaño. Porque hay algo añadido, ¿cierto? ¿Y qué se puede añadir? Ya lo dijimos, ¿cierto? Células, se puede añadir células inflamatorias, agentes infecciosos, edema, sangre, principalmente. Los órganos capsulados tienden a protruir por fuera de la cápsula cuando son seccionados, cuando tienen, por ejemplo, bueno, naturalmente estamos hablando de cirugía o necropsia, pero cuando tienen un órgano como un linfonodo, por ejemplo, aumentado de tamaño, que yo al palparlo clínicamente digo, oh, me parece reactivo. Una forma post-mortem o quirúrgica de verlo es realizar un corte y cuando uno lo hace, el tejido protruye como que le quedara chica la cápsula, ¿no? Está apretado contra la cápsula, entonces lo corto y protruye. Esa es una forma de verlo. Obviamente también el estudio citológico es mucho mejor para discriminar entre hiperplasia y neo. Se asocia el aumento de tamaño a hiperplasia, hipertrofia, es decir, aumento del número de células o aumento en el tamaño celular, edema,
neoplasia, congestión o inflamación. La congestión aguda naturalmente también genera aumento de tamaño. Y aquí hay que acordarse de otros factores para discriminar entre distintos tipos de lesiones. Entre hiperplasia y neo, que puede ser la delimitación, el color, ¿cierto? Lo mismo entre congestión e inflamación, etcétera. Variaciones en las coloraciones, en la distribución, en el tamaño. Principalmente te van a permitir discriminar entre al menos algunos grupos, que después deben ser confirmados con cito o con biopsia. Ejemplo, aquí tienen otro ejemplo de algo que se ha añadido a un tejido. ¿Cierto? Esta es una endocardiosis valvular, una degeneración mixomatosa de la mitral, si quieren, ¿cierto? Donde están los velos valvulares engrosados, nodulares, acortados y fibrosos, definitivamente. ¿Cierto? Algo se añadió ahí. ¿Sí? Algo se ha añadido que son mucopolisacáridos en este tejido valvular y que hace que la válvula quede completamente rígida, retraída e inútil, básicamente. Entonces se puede agregar moléculas también, se puede agregar grasa a un tejido y llevar aumento de tamaño, ¿cierto? Se pueden agregar polisacáridos, enfermedades relacionadas con la acumulación, como amiloide, por ejemplo. Todo eso debe ser diagnosticado a posteriori. Y especialmente útiles las esplenomegalia, que son tan comunes y que tienen tantas causas. Ahora, cuando un órgano está disminuido de tamaño, quiere decir que algo se perdió. Hay células que están muriendo, ¿cierto? Hay un infarto, por ejemplo, hay formación de tejido conectivo, que eso obviamente reemplaza al parénquima y hace que disminuyan de tamaño los tejidos. Es uno de los principales ejemplos. Y que una de las formas que se nos describen, ¿cierto?, de muchas veces discriminar entre una enfermedad renal aguda versus una crónica. La enfermedad renal aguda puede tener riñones normales o aumentados de tamaño levemente con dolor, mientras que la crónica va a tener fibrosis, va a tener un órgano indoloro, irregular y chiquitito. Y eso es asociado a la deposición de tejido conectivo y la inflamación crónica. El colapso mecánico de un tejido, producto de colindar, ¿cierto?, con algún tejido que ha aumentado de tamaño, como por ejemplo ocurre con los testículos, cuando tiene un tumor testicular muy grande a un lado, típicamente el testículo del otro lado está atrófico, ¿cierto?, colapsado por la compresión, que va a llevar, ¿cierto?, a falla en el riego sanguíneo con la subsecuente atrofia. Puede llevar a necrosis también, o la hipoplasia de los tejidos también obviamente es un factor que mantiene un tejido toda la vida con pequeño tamaño, que nunca se desarrolla correctamente. Es fácil de reconocer cuando tienen órganos pares, naturalmente. Riñón grande, riñón chico, testículo aumentado, testículo disminuido, pero puede ser más complejo en órganos únicos. Por ejemplo, esas esplenomegalia que le estaba mencionando, o en el corazón, cuando el corazón está realmente grande uno se da cuenta. Pero si está levemente aumentado, no es fácil darse cuenta. Lo mismo un vaso, está levemente aumentado, difícil notarlo. Ahí está el ejemplo que le estaba dando justamente, riñón grande, riñón chico. Ahora lo bueno, tenemos una regla ahí para comparar cuál es el normal y cuál es el más pequeño, considerando que es un gato, obviamente este es más normal, entre comillas, ¿cierto? Versus este que está totalmente apagado, perdió toda su función y que es típico, ¿cierto?, de la enfermedad renal más aguda. Por ejemplo, nosotros vimos un caso exactamente igual a este, con intoxicación con lilium en felino. Diagnosticado etiológicamente. Tenía riñón grande, riñón chico, con una azotemia mortal. Y el individuo comió lilium, pónganse que en la mañana y por la tarde, cercano de la noche, había fallecido. Y tenía consumo, al parecer, un poco más de tiempo, porque esto no ocurre de un día para otro. Pero creo que el máximo consumo lo tuvo ahí en un día, ya estaba con una azotemia importante y falleció rápidamente. La congestión aumenta el tamaño del órgano, aquí tienen una torsión gástrica, ¿cierto? Y está con el aumento arriba, y está con el vaso también que se está apareciendo, que está gigante. Entonces se va a acumular sangre en el tejido producto de la torsión, y obviamente el tejido va a estar distendido y aumentado de tamaño.
Así que la congestión por torsión, como puede ocurrir también en las torsiones testiculares, también van a llevar a aumento de tamaño y obviamente deben ser separados los diagnósticos, se debe establecer por qué un testículo puede estar aumentado de tamaño y se debe diagnosticar si una neo, una inflamación o una torsión. Hemos visto torsiones testiculares también. Las neos son mucho más comunes de esos. Respecto a otro criterio también importante que algo habíamos hablado, está la uniformidad de las lesiones. Las lesiones pueden ser uniforme o heterogéneas. Uniforme o heterogénea. Y las lesiones, entre comillas, uniformes, es raro encontrarse con lesiones muy uniformes, pero más o menos, ¿cierto? Como la que me costó un mundo encontrar imagen de eso, pero esta es la que más me parece que puede estar más o menos uniforme. Estas lesiones son prácticamente todas muy parecidas. Aquí hay otras que son más grandes, eso sí, pero aquí también es la cerosa, que esté una gallina, con un carcinoma ovárico, ¿cierto? Las lesiones uniformes implican que tienen entonces la diseminación en una tanda, o en una oleada, como habíamos hablado anteriormente. Todas aparecieron al mismo tiempo. Y el carcinoma ovárico, como ustedes saben, se cae del ovario y se siembra en el peritoneo, generando esta lesión. Quiere decir que la mayoría de ellas estaban ocurriendo más o menos al mismo tiempo. Y hay otras más antiguas, eso sí, obviamente. Entonces, la uniformidad habla de una oleada o un proceso único que generó la mayoría de las lesiones. Eso es súper raro de ver. Lo más común, obviamente, son las lesiones que van progresando en el tiempo y que son heterogéneas, no uniformes. Como tienen en este pulmón múltiples lesiones granulomatosas más pequeñas, aquí ya son, aquí partió, yo creo, ¿cierto? Que es asociado al ingreso del bronquio por lo demás, y que además de ser es multifocal, entonces me hace pensar que es una lesión que ha sido adquirida vía, o sea, vía respiratoria, diseminación. Múltiples granulomas multifocales acoalescentes. Esa es una neumonía multifocal acoalescente granulomatosa. Y quiere decir que ha habido aspiración probablemente, y que aquí llegó primero la gente y se fue diseminando al resto del órgano. Una cosa súper importante que también genera confusión es la textura de los tejidos. A veces me dicen que es semifirme, semiduro. No hay claridad entre qué es firme y qué es duro. Que es suave o ocupan otros términos, blando, por ejemplo. Si no está mal, también es bueno. Pero los términos que se ocupan en descriptivo es por lo menos suave, firme y duro. Para que lo recuerden, ¿cierto? Suave es como el lóbulo de la oreja, firme es como la punta de la nariz y duro es como la cabeza, la frente. Especialmente la frente de algunos, ¿no? Y algunos románticos dicen es suave como tus labios. Los labios también es de textura suave. La punta de la nariz firme y la frente dura. Con esos memes se van a acordar. Ejemplo de lesiones suaves, por ejemplo, los lipomas, clásicamente. Los flemones más que los abscesos tienden a generar cápsulas duras, pero en las fases más agudas, ¿cierto? Son más blanditos. Se ocupa entonces que son lesiones suaves o lesiones que yo las corto con mucha facilidad, también se le denomina suave, como el tejido adiposo. El tejido adiposo es suave. No hay muchas lesiones suaves, en realidad habría que pensarlo. La mayoría de las lesiones son firmes, ya que representan infiltrado inflamatorio, representan tejido añadido, ¿cierto? Tejido conectivo, eso le da más firmeza al tejido. Las neoplasias en su mayoría son firmes a la sección. Y es como cortar un pedacito de carne. Eso es firme. En cambio, cuando tienen lesiones que son de textura hueso o calcificado, esas son lesiones duras. Por ejemplo, aquí tienen una calcificación aórtica, tienen, ¿cierto?, una neoplasia ósea en una vértebra, un osteosarcoma con mucha producción de hueso. Y tienen los cálculos, por ejemplo. Los cálculos muchas veces, si yo quisiera cortarlo con un bisturí, no tengo ni una opción. Son duros. Una roca, eso es duro. El parénquima de la mayoría de los órganos es firme. ¿Vale? Así que no nos confundamos entre una cosa y otra porque te pueden llegar a hacer pensar, puedes pensar cualquier cosa.
Ujú. También incluye líquido y exudado, ¿cierto? Deben ser descritos utilizando los elementos que ya estábamos hablando, además de la ubicación. Tengo que decir si es un líquido torácico, un líquido abdominal, cerebroespinal, intraarticular, lo que gusten, ¿cierto? Y presentan terminología especial, ¿cierto? Los líquidos más acuosos se les denomina serosos. Cuando hay algún tinte sanguíneo o se ha contaminado con sangre, se les denomina serosanguíneo. Están los líquidos exudados hemorrágicos francos, ¿cierto? Que son muestras que tienen hematocrito visible, que si yo hago un frot y me salen con plaquetas, eso es hemorrágico franco. Exudados fibrinosos, como el exudado de la peritonitis infecciosa felina, ese es un exudado fibrinoso clásico, que tiene estos flóculos, estas hebras de fibrina flotando, ¿cierto? Amarillenta o blanquecina. Exudado purulento o supurado, que ya dijimos que podía variar entre blanco, amarillo e incluso grisáceo, dependiendo muchas veces de la gente que lo produce y de la especie. Como les decía, el pus del conejo es blanquito, el pus de la cabra, como lo veían ahí, puede ser blanquecino y a veces incluso puede ser medio verdoso. Yo lo vi verdoso alguna vez asociado a la linfadenitis gaseosa, por ejemplo. O quiloso, un exudado quiloso o un líquido quiloso, que este que está acá, ¿verdad? Que es el aspecto, como les decía, lactescente o que parece leche. De solo mirarlo ya puedo tener una aproximación bastante importante. Otra característica que se usa más en patología, ¿cierto? Es el peso relativo del órgano respecto de la especie, que es bien difícil porque tenemos perros grandes, perros chicos. Los gatos a lo mejor es más fácil. El sonido asociado muchas veces cuando uno está cortando algún órgano, escucha gas, escucha, ¿cierto? Un pss, que es gas saliendo. Eso obviamente puede estar asociado con acumulación de gas o con descomposición. Pueden tener también el ruido como que estuvieran cortando un elemento como arenoso, ¿cierto? Un chirrido que indica que hay un tejido de mayor firmeza o dureza más bien. El olor también son características especiales y nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hablar de el olor de la malacesia en las otitis o el olor de el parvovirus o la diarrea parvoviral. No son características importantes también. Hay agentes tóxicos que tienen olor a cebolla, hay agentes tóxicos que tienen olor como a almendra. También es bien importante muchas veces si uno lo detecta el olor urémico de los pacientes, por ejemplo. Y la extensión, también es importante de repente decirlo, es mucho más descriptivo decir una lesión multifocal que afecta a un 60% del órgano aproximadamente, que decir una lesión multifocal o una lesión focal. Así que si pueden añadirse estas características de extensión en porcentaje aprox, nadie se va a enojar entre un 55 y un 56%, es muy descriptivo, es muy útil. Entonces, estos elementos pueden estar relacionados con la percepción frente a manipulación o corte, y por eso les digo que muchas veces está más asociado con la práctica de la patología, más que en la clínica en general, a menos que las cosas que saquen en cirugía las corten. Y eso yo lo sugiero ampliamente, es una muy buena práctica. ¿Cierto? Y ya en las fases finales de nuestro capítulo de descripción, uno de nuestros elementos fundamentales es establecer el diagnóstico morfológico. Es decir, establecer en una frase, más o menos, el órgano, el proceso, la distribución, el tiempo, el agente. Y en una frase decir qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Eso es lo que hacemos en patología, que eso es lo que viene en el diagnóstico morfológico al final de la descripción, es nuestra interpretación de lo que hemos descrito. ¿Sí? Es el término del proceso mental descriptivo. Entonces, nos debe permitir determinar si lo observado es normal o no. Para eso, estamos fritos, tenemos que saber anatomía y saber de patología, y aplica claramente en la clínica, aplica claramente en radiología, aplica todo. Así que la patología está más presente de lo que ustedes creen, ¿cierto? Les decía yo a los chiquillos en clases que la patología, ¿cierto? Es el tronco de la medicina. Si fuera un arbolito, el tronco es la patología. Así que es la base máxima.
Si hay anormalidades, debo describir lo relevante sin extenderme más allá de 2 o 3 líneas, lo que es todo un desafío porque uno quiere decir muchas cosas, quiere decir todo, pero muchas veces por ser tan detallista se empiezan a enmascarar ciertas cosas que tienen que saltar a la vista. Y en base a lo observado yo interpreto mi hallazgo y establezco mi diagnóstico morfológico. Es decir, establezco en una frase qué fue lo que vi. ¿Cierto? Al final de cada informe debe estar lo más completo posible y es útil, por ejemplo, para los dermatólogos. Yo siempre lo utilizo muy como ejemplo porque el dermatólogo es como un patólogo en la clínica. El diagnóstico que hace tiene que ser morfológico, tiene que ocupar mucha patología. Ellos tendrían que establecer un diagnóstico morfológico. Muchas veces los oftalmólogos también debiesen establecer diagnóstico morfológico y sacar un listado de prediagnóstico asociado. Vamos a hacer algunos ejemplos que ojalá pudiéramos participar, algunas personas, como para que se entienda un poquito más si es que no lo hemos hecho antes. Al final de cada informe se debe concluir con el diagnóstico morfológico. Y se deben enunciar, ¿cierto?, los siguientes elementos. Acuérdense de esto, la ubicación anatómica de la lesión y cómo lo hago indicando el órgano. Si fuera un riñón, por ejemplo, diría nefro, ¿cierto? Utilizaría el prefijo nefros. Proceso patológico puede ser inflamación, necrosis, degeneración o lo que ustedes gusten, ¿cierto? Vitamin D, vascular, inflamatorio, ¿cierto? Traumático, tumoral, si se acuerdan de esa nomenclatura. Supongamos que una inflamación renal, yo diría nefritis. Tengo una nefritis, ¿cierto? El curso del cuadro, si es agudo, crónico, subagudo, es decir, entre medio, o algunos ocupan también crónico activo cuando se ha reagudizado. Clínicamente también se ocupa reagudizado. Pongámosle que este es un caso más crónico, nefritis crónica. Ya dije la ubicación, el proceso y el curso. La distribución, lo que vimos al principio, focal, multifocal o difuso. Tenemos entonces nefritis crónica, difusa. Y la severidad es súper importante. Porque, por ejemplo, puede que ustedes se hayan encontrado con una nefritis focal, muy pequeñita de un 1% del tejido. Pero olvidan decirme que es leve, por ejemplo. Yo me asusto. O, por ejemplo, si está totalmente el órgano afectado, muy afectado, también me gustaría que me lo dijera. Entonces, la severidad puede ser descrita como leve, moderada o severa. Podría ser entonces algo como nefritis crónica, difusa, severa. Ese es un diagnóstico morfológico. Si podemos llegar a hacer eso mediante la observación, sería muy, muy bueno. Eso nos permite establecer qué agentes producen ese tipo de lesiones. Cosa súper importante, y que esto es lo que me gusta a mí, yo trabajo más en patología neoplásica, por eso me gusta. Que en el caso que el diagnóstico sea neoplásico, simplemente se debe indicar el órgano afectado y el tipo de neo. Por ejemplo, hemangiosarcoma esplénico. Yo lo puedo describir, obviamente, afectando el 90% del órgano, se observa una lesión elevada, pobremente delimitada, ¿cierto? Roja oscura, que al cortarla es de consistencia firme y tiene centros cavitarios sangrantes. ¿A alguien le sonó eso como un hemangiosarcoma? Lo describo así y mi diagnóstico morfológico va a ser hemangiosarcoma esplénico, de todas maneras. Melanoma cutáneo, linfoma multicéntrico, la neo que ustedes quieran. Eso es mucho más sencillo de hacer. Ahora, ojalá la gente que sobrevivió, porque hay varios que no sobrevivieron, veamos cómo le sale un diagnóstico morfológico. Si quieren pueden participar utilizando el chat o pueden hablar, no hay problema. Esto solamente va a ser subido a YouTube, nadie más lo va a ver. No, pero es un buen momento para practicar y mejor equivocarse aquí que en la práctica, así que démosle. Ejemplo 1, ¿cierto? Ese es un hígado de un bovino. Aquí probablemente todos, la mayoría trabaja en animales pequeños, sé que hay gente de otras áreas, pero apliquémoslo igual. La descripción es exactamente la misma. Solo necesito que describan este órgano o estas lesiones. ¿Qué me dirían?
Tengo alumnos claramente aquí. ¿Cómo describo la lesión? ¿Qué me dirían? ¿Me dirían algo o me la dejan ahí? No. Lesiones multifocales, cierto. Hemorrágica no lo sé. Esa es mi interpretación, pues ahora estoy describiendo nada más, necesito describir nada más. Vale, entonces, hígado con lesiones multifocales. Va bien. ¿Qué más podríamos añadir? Oh, silencio sepulcral. Multifocales acualescentes, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece aquí? Aquí se están juntando ya. Aquí no sé si se extendió, se juntó con otra, pero aquí se están, en la punta sobre todo, aquí se están juntando. Lesiones multifocales acualescentes. ¿Qué les parece la forma, por ejemplo? De coloración rojo oscuro. Ahí sí. Lesiones multifocales acualescentes de color rojo oscuro. Circulares, dicen. Son relativamente bien delimitadas, yo creo que sí. Circulares, ahí sí que no estoy de acuerdo. Mira, ahí va. Ahí va esta. Mira. Y esta. Ahí sí. Estos son más bien, digamos, con cariño, ¿cierto? Triangulares. O sea, tienen una forma geométrica. Ya dijimos que eso tenía que ver con compromiso vascular. ¿Dónde están las lesiones? La ubicación es importante. ¿Cierto? Están en el parénquima hepático, entonces son lesiones multifocales acualescentes de X tamaño, como no tengo regla, no lo puedo poder medir, pero de X tamaño, de color rojo oscuro, delimitadas por un halo más claro, por ahí lo mencionaban, un halo más rojizo claro. Me parece bastante bien. Yo propongo lo siguiente. Lesiones triangulares, medio entre comillas, podría decir algo como triangulares e irregulares, más o menos, ¿cierto? Multifocales rojo oscuro, suave al corte, eso no lo podíamos mencionar si no lo hacemos. Y bien delimitados por un halo rojizo tenue, se dijo casi todo. Diagnóstico morfológico, es decir, ahora lo interpreto, ¿cierto? Si es más suave, si es rojo oscuro de forma geométrica, que dice que hay compromiso vascular, hay necrosis y hay un halo inflamatorio por fuera, lo más probable es que sean infartos. Se ven igual que un infarto. Diagnóstico morfológico, mi interpretación es necrosis hepática, infarto hepático, agudo, multifocal, severo. Por acá decían, hígado con diversas lesiones multifocales como redundantes, pues son multifocales. Acualescentes extensivas, bueno, necrótica e interpretativo, ¿cierto? No es descriptivo, es interpretativo, pero en el fondo sí son. Con halo de coloración tenue. Bastante bien, ¿no? Vamos bien. Este es un ejemplo de hemoglobinuria basilar infecciosa en un bovino. Ejemplo 2, pulmón de un bovino. ¿Qué me dicen?
Esta yo creo que la he ocupado antes, así que debe haber gente que la ha visto. Pulmón de bovino. ¿Cómo me la describen? Imagínense que este es el examen para probar anatomía patológica, o el examen de grado, o un caso jurídico legal que tienen que exponer. Entre comillas, para eso sirve todo lo que estamos haciendo. Yo por suerte no he tenido que participar de juicios, pero sí hay colegas que han tenido que participar de juicios. Y hay que saber describir lo que estamos viendo, si no, vamos a estar en problemas. ¿Vale? Este bovino me lo mató mi vecino, ¿vale? ¿Cómo? Y estamos en juicio. Lo llaman a usted para que haga el diagnóstico y lo describa, y a ver si fue el vecino o no fue el vecino. ¿Ocurre o no ocurre casos así? Entonces, veamos la descripción. ¿Qué me dicen? Pulmón de bovino. Lesión difusa del parénquima pulmonar. Muy bien. Me gusta. ¿Qué más? Misión blanca, focalmente extensa, de un 60%. El parénquima pulmonar. Zonas de coloración rojo oscuro. Pulmón de bovino con lesión extensiva de coloración más tenue de curso crónico, con elevación difusa y tiene un aspecto globoso. Hay cosas buenas en todas las descripciones, ¿eh? Está bien. ¿A nadie le llama la atención todo esto? Todo esto que está depositado aquí encima de la pleura y acá. Porque claro, hay todo una coloración rojiza afectando como el 90% del parénquima. Sería correcto mencionar en qué lóbulo se encuentran las lesiones, sí, po. Ahora, si es difuso, están todos, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, el lobo anterior derecho, cráneo ventral, también está perfecto decirlo. Siempre utiliza la anatomía en términos descriptivos. Ujú. Extensivo. Fibrina, fibrina, pues, claro que sí. Esto es una deposición amarilla de algo, de un material fibrinoso, fibroso sobre la pleura, ¿cierto? Y el deposición de tejido amarillento sobre la pleura en un proceso inflamatorio tan severo como este, más probablemente es fibrina. Bien delimitado, me parece bien. Más o menos sé hasta dónde está afectado y aquí termina, me parece. Veamos qué dijo el tío Sam. Afectando un 40% del tejido, no, yo creo que es más. Yo creo que puede ser al menos hasta acá. Así que debe ser como un 90 en realidad. Se observa lesión pulmonar cranioventral. Ah, pero es que estoy describiendo esto principalmente. Lesión pulmonar cranioventral, focalmente extensa, amarilla, relativamente mal delimitada, se está metiendo para acá, si se fijan. Aparece por todas partes, de consistencia firme a la sección. Esto si yo lo corto es firme. ¿Vale? Y el resto del parénquima, cierto, tiene un color rojizo oscuro que indica más probablemente inflamación y por la distribución es una inflamación. Diagnóstico morfológico, bronconeumonía, fibrinosa. Si yo lo corto voy a ver que tienen cierto afectado a las vías aéreas, que tienen exudado acumulado, que tienen necrosis, etc. Bronconeumonía fibrinosa aguda. La fibrina es aguda y toda esta inflamación rojiza es aguda, ¿no? Focalmente extensa, sabéis que como está, yo si alguien me dice difuso no me enojo, porque está casi todo afectado en realidad. Severa.
Y bueno, aquí tengo un puro pulmón, pero más probablemente es bilateral. Ujú. Pero sí es casi difuso, ahí sí que estoy de acuerdo. Este paciente no lo mató el vecino, claramente. No me acuerdo qué animal es, pero como tuve una necropsia hace poco, les voy a decir que este es tejido de un hurón. Me tocó ver una necropsia de un hurón exactamente igual a esto. ¿Cómo me describen esta? ¿Qué órgano es? Un hígado. Yo a veces les soplo, pero no es necesario que les sople siempre. ¿Este órgano cuál es? Hígado, 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 dicen. Hígado. Hígado. De acuerdo con todo el mundo, hígado. ¿Vale? Describámoslo. La idea es que si les digo que un hurón no se confundan, da lo mismo. Si estamos describiendo y les puedo decir que una tortuga, da lo mismo. La interpretación puede variar un poco, pero la descripción es lo que quiero ahora, así que da lo mismo. Coloración amarillenta en todo el parénquima. O sea, el órgano está de un color amarillo de distribución difusa, ¿verdad? Está aumentado de tamaño, ¿no? ¿Se acuerdan cómo uno veía si está aumentado de tamaño un hígado? De hecho, creo que en radiología y en ecografía también lo ve así. Claro. En ecografía, por ejemplo, te describen cuando un hígado está normal, te describen bordes aguzados. ¿Cierto? Y en este caso los bordes están redondeados. Déjame achuntarla, a ver, el foco necrótico es ese. No lo sé, yo diría que es una inhibición biliar más probablemente. Yo diría que no tiene ningún foco necrosis, más probablemente inhibición biliar o incluso podría ser parte de la vesícula, no lo sé. ¿Vale? Entonces te tiene los bordes redondeados, es decir, se observa un órgano hígado, ¿cierto? Hígado, se observa. No, no, si lo que me estás describiendo se ve pequeño, así que está bien. Hígado, se observa un hígado difusamente aumentado de tamaño. No sé cuánto, no tengo cómo comparar. Al menos en la imagen, nosotros con el paciente obviamente podemos hacer otras cosas. Que tiene un color intensamente amarillo de distribución difusa. ¿Cierto? Y si alguien me cree, se ve también la superficie del órgano como un panal de abejas, ¿se nota, no? La gente que lo ve chiquitito no lo va a ver, pero si alguien ve la foto en grande, se van a dar cuenta que tiene un patrón reticulado que se le denomina, porque es como un panal de abeja. Eso aumenta el patrón reticulado, quiere decir que, ¿cierto?, está más marcado el lobulillo hepático desde un punto de vista microscópico. ¿Se imaginan cómo es esta cosa si yo la cortara? La textura. Suave, firme o duro. Calito, ven a verlo. Igual, tengo un profe en Andrés. Suave, de todas maneras. Suave, de todas maneras. ¿Cierto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Un morfológico? ¿Cierto? Una lipidosis hepática, pero es morfológico. ¿Eh? Suave el corte y el cuchillo deja grasa, de todas maneras. Sabemos que una lipidosis hepática, pero ¿cuál es el diagnóstico morfológico?
¿cierto? Yo propongo lo siguiente, afectando un 100% del tejido, es decir, entre paréntesis, lesión difusa. Si esto se observa, coloración amarillenta intensa, aumento de tamaño con bordes lobales aumentados, redondeados. A la sección la consistencia es friable. Es el término para decir que algo es, que se desarma en las manos, es friable. Grasosa. Y el morfológico, ¿cierto? El nombre de la enfermedad es lipidosis hepática, ¿cierto? Pero el morfológico es esteatosis hepática, o lipidosis también está bien, lipidosis hepática difusa, severa, y más probablemente crónica, si esto tampoco pasa de un día para otro. Aprovecho de contarle que el caso del hurón que teníamos nosotros, el hurón es tan susceptible como el gato. A veces el hurón se comporta como perro y a veces se comporta como gato. Es un intermedio para algunas cosas. Entre las cosas que más gatuno es que no tolera prácticamente la inanición, la falta de consumo alimentario. 2, 3 días y se mandan una esteatosis hepática parecida a la de los gatos. Con ictericia exactamente, pues muy cercana al cuadro. Y puede ser por cualquier cosa. El hurón es bien tincado en ese sentido. Muy interesante como especie. En el caso que teníamos nosotros, además tenía úlcera gástrica, que el hurón tal vez una de las especies más predispuestas del mundo a la úlcera gástrica. Cualquier estrés, cualquier cosa genera úlcera gástrica, sangrado y muerte. Y además, este individuo, aparte de tener estetosis hepática y esa hemorragia, estamos esperando los tejidos, pero se sospecha fuertemente el linfoma, que también es una neoplasia muy común en los hurones juveniles. Como para complementar un poquito, y si a alguien le gustan los exóticos, algo vemos también de eso de repente. Entonces, con este breve repaso, porque en realidad me imagino que esto lo hemos visto en alguna ocasión de la vida, ya estamos listos para realizar descripciones o para pensar en descriptivo, para establecer o ordenar nuestros pensamientos respecto a las patologías como las vemos morfológicamente. Ahí esto, como yo lo hago en clase, le pongo al final del curso, es decir, al final de esta clase, digamos, o esta charla, como gusten, podremos establecer nuestro diagnóstico morfológico. Esa es la idea, ¿cierto? Y que estemos cada vez más cercanos al talento ya antiguo, a mí me gusta mucho todavía, pero ya antiguo, de doctor Gregorio Casas, Gregory House. Sí, pues sirve para la clínica diaria, sí, eso, por eso me gusta hablar de esto, si no es desde el punto de vista de la patología, pero en realidad, como les digo, sirve para rayos, sirve para ecografía, sirve para la gente que hace la parotomía, que es una necropsia in vivo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, la gente que trabaja con necropsia, todo, el dermatólogo que ve a un paciente entrar, todo, en realidad es para todo. Le agradezco a los profesores que me pasaron imágenes, ¿cierto? La gente de Davis, California, el doctor Carvalho, que ahora está en Virginia. El curso de Richard Jakowski, que era maravilloso y lo sacaron de online, se perdieron todas esas imágenes. Pero donde más imágenes hay, si a alguien le interesa practicar e ir buscando imágenes, puede ocupar el archivo de NOAA del Ciel Davis, el NOAA's Archive, que está ahí el link. Tienen imágenes para practicar toda la vida, básicamente. Hasta nosotros hemos subido algunas imágenes de casos choros ahí también. Y finalmente le agradezco a todos ustedes que estaban presentes, los que aguantaron, porque hay colegas que fallecieron claramente, lo entiendo por lo demás. A todos los que participaron, colegas, y a los estudiantes también, gracias a que haya gente tan motivada que a esta hora, un día jueves, que mañana tienen clase, hayan estado presentes igual. Le agradezco muchísimo. Y los que no han tenido anatomía patológica, la primera clase que van a tener, sobre todo si les estoy conmigo, es esta misma, así que misma, les voy a dar la misma lata. Ok, entonces pensemos en la descripción como un arte, como pintar un cuadro en palabras, a ver si somos capaces de imaginarnos realmente lo que estamos viendo o lo que alguien más ve y establecer nuestro listado prediagnóstico. Ese es como el algoritmo, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguien que quiera comentar algo? De repente podemos hablar de alguna cosa. Muchas gracias por compartir, agradecido.
Si tiene anatomía patológica en la UNAV el próximo año le toca conmigo, o en O'Higgins también. Gracias a ustedes, muchachos, entonces, y lo que vamos a hacer, espero, por ahí a inicios de diciembre, una de toma de biopsia y citología, que también es súper importante, y ahí tengo una cantidad de historias de terror para contar, así que esa es bastante buena charla también. ¿Ok? Si no hay más, entonces, muchachos, ya igual es tarde. Les agradezco muchísimo, muchísimo por haber estado presente. Ojalá difundan la palabra de la patología por todos lados. En el canal de YouTube, seguramente, de hecho está la anterior, porque esta yo la hice antes y ya estaba. Voy a subir esta igual. Así que suscríbanse a Animalab Diagnóstico. En el Facebook a Patología Pet Santiago. Que estén muy bien, muchachos. Buenas noches. Muy agradecido. Animalab Diagnóstico. Todo junto. Como Animal Laboratorio. Animalab. Con una L. Ese mismo.